preguntar por la sentencia al fiscal general que dice que él o su entorno filtraron esa información. Al menos se han molestado en escribir algo. Todo el mundo sabe, con un mínimo de sentido crítico, da igual sea de izquierda o de derechas, que es una auténtica barbaridad lo que han hecho con el fiscal. Y la única diferencia es que bueno, ahora le toca al PSOE, a su entorno, a sus cargos, ya está. Antes nos toca a nosotros. Lo que no tienen que hacer es no hacer nada, o quejarse, o hacer vídeos de TikTok, sino realmente cambiar la ley y cambiar a esa parte del Poder Judicial que se cree que hace política. ¿Cree que debería recurrir, fiscal? Absolutamente. Creo que cualquier persona inocente como es él debería ir hasta el final para defender su inocencia. Conviene recordar que a este señor se le acusa de filtrar la información que tenía prácticamente todo el mundo días antes que él. O sea, es una burrada. ¿No se ha tenido en cuenta el testimonio de los periodistas? Claro. No se ha tenido en cuenta, pero es que también la siguiente será Begoña Gómez y si pueden imputar al presidente del gobierno y tanto. Sí, van con todo. La pregunta es qué hacemos nosotros. Gracias. Espera. Por aquí. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece un escándalo democrático. Creo que hoy se han cargado el Estado de Derecho en nuestro país, ya que ahora te pueden a ti incriminar por algo que has hecho tú o tu entorno, en un país donde no ha sido ningún indicio quién era M. Rajoy, y por tanto creo que es muy grave y que bueno, no solamente tiene que recurrirse al Tribunal Constitucional, sino que el ministro Bolaños tiene que hacer una reflexión fuerte de la democratización del Poder Judicial en nuestro país. Estamos ante un golpe blando contra este gobierno y por tanto todos los demócratas, todos los antifascistas tenemos que cerrar filas. Hola, Tania. A vosotros. Gracias. Hasta ahora. Ha filtrado, bueno, hemos conocido hoy la sentencia. Nos parece que es una sentencia con una intención claramente desestabilizadora y además no respeta el principio acusatorio ni la mínima imparcialidad judicial. Eso de dar por hecho probado que el fiscal u otra persona, que no dice quién es, ni ninguna otra circunstancia, es responsable de un hecho penal que lleva aparejada algo tan serio como una inhabilitación, evidentemente esto es algo que no habíamos visto hasta ahora y que pone de manifiesto lo que sabíamos desde el principio. Esto ha sido un procedimiento organizado ex profeso para simplemente acabar con el fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque ha intentado investigar la corrupción en la sanidad pública y a personas como el novio de la señora Ayuso. Así de simple. Gracias. No lo vais a creer, pero todavía no la he leído porque he salido de secretos oficiales, he empalmado con el Pleno. O sea que no me llegan cosas de oídas. Dice que él o su entorno fueron los que hicieron la filtración. ¿Y por qué no ha encarcelado al entorno? ¿O por qué no ha...? Es que es tremendo, ¿no? Todas estas cosas que estoy escuchando, que todavía no puedo hacer una valoración fiel de lo que es la propia sentencia. Yo dije en su día que era una vergüenza. La propia declaración como culpable, y por lo que voy conociendo esto da todavía más vergüenza. Y efectivamente esto no tiene cabida en un Estado de Derecho. También dice que el fiscal tenía un reforzado deber de reserva. Pero vamos a ver, ¿cuántos periodistas acreditados han ido a declarar que tenían la información antes que el fiscal? ¿Qué pasa? Que no se ha creído a ninguno. Y claro, si no se cree a ninguno, es que todos estos periodistas han mentido en el tribunal, han mentido en el juicio. Y eso es un delito. ¿Por qué no este tribunal coge a estos periodistas y también los encausa? Es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero bueno. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Lo de menos es el novio de la señora Ayuso, lo de menos es el hermano de la señora Ayuso. Lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo, que como bien sabe, porque vio lo que le sucedió al señor Casado, mejor se plega a la jefa que exigir las responsabilidades debidas a una persona que efectivamente está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas como es la sanidad pública. Por tanto, recortes, privatización, mentiras, sentido patrimonialista de la democracia, la Constitución y sin duda alguna, muchos insultos, ¿no? Era un hombre que venía a Madrid desde Galicia a no insultar, sino a ganar las elecciones y a gobernar. No hay argumentos,
no hay proyecto, solamente hay insultos. ¿Y cuál es la finalidad de ello? La finalidad es clara. Quieren hartar a la gente, pero se equivocan porque la gente no se va a hartar nunca de hacer a España avanzar. Por eso, ¿qué es lo que os propongo? Lo que os propongo es que ellos a insultar, nosotros mientras tanto a gobernar y España a avanzar. Eso es lo que necesitamos para esta legislatura. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas, y gracias a los compañeros y compañeras de la UGT por invitarnos al Partido Socialista Obrero Español a estar aquí en lo que también sentimos como nuestra casa. Son las 7:35, hay una cosa que se llama corresponsabilidad, con lo cual voy a ser lo más breve posible, pero sí quería compartir con vosotros alguna cosa. No antes, sin agradecer a Inés sus palabras de empatía, su solidaridad para conmigo, ¿no? No sé dónde estás, Inés, pero fíjate que es una reflexión que me hacen muchos compañeros, muchas compañeras cuando voy a algunos actos y bueno, mucho ánimo, Pedro, continúa, resiste, aguanta. Al final, yo evidentemente lo agradezco, me ruboriza un poco en algunas ocasiones, pero tengo que deciros que lo llevo con mucho orgullo y con mucha paciencia. Orgullo porque es un auténtico honor, un auténtico privilegio, en un momento como el actual, donde España, Europa y el mundo atraviesan unas aguas francamente turbulentas, y no hay más que ver al otro lado del Atlántico, que aquí en España tengamos un gobierno progresista. Es un orgullo y es un auténtico honor, porque nos da las palancas desde el gobierno, que es lo que decía Pablo Iglesias cuando proclamaba los valores del socialismo. Nos da las auténticas palancas, ¿para qué? Para lo que decía Pepe, para subir el salario mínimo interprofesional, para revalorizar las pensiones, para extender y prolongar los permisos de paternidad y maternidad. ¿O es que alguien cree que si no hubiera un gobierno progresista al frente del país tendríamos un salario mínimo interprofesional un 61% mayor o una revalorización de las pensiones, aumentando las luchas de las pensiones, o también unos permisos de paternidad y maternidad como tenemos hoy en España? Por tanto, honor, orgullo, y sí, pues cuando está la derecha y ahora encima la ultraderecha en la oposición, pues mucha paciencia. Pues hay que tener mucha paciencia, pero mucho orgullo y mucho honor. Cuando venía para acá, escuchando algunas de las noticias, yo decía, ¿no?, después de escuchar esta estrategia nacional, ¿no?, de defensa o de seguridad al otro lado del Atlántico, yo decía, oye, con la que está cayendo, oye, mira uno al otro lado del Atlántico y se encuentra un gobierno, en fin, ultraconservador. Mira uno a muchos de los países europeos y solamente ve gobiernos ultraderechistas. Ahora parece que en la República Checa han montado un gobierno de coalición, no solamente de la ultraderecha, sino que ha surgido un partido nuevo que se llama el Partido de los Conductores o el Partido de los Motoristas. Digo, la pregunta es, ¿seremos los últimos? ¿Somos los últimos? O como decía aquel, los últimos serán los primeros. ¿O somos los primeros? Pero si somos los primeros, entonces ¿de qué somos los primeros? Yo os lo digo, somos los primeros de un socialismo renovado y renacido que está demostrando en España, como lo va a demostrar en un futuro en Europa y al otro lado del Atlántico, porque volverán a ganar los progresistas en Estados Unidos, que se pueden hacer las cosas mejor y de manera muy diferente. Y eso es lo que estamos nosotros aquí defendiendo en España, para Europa y para el conjunto del mundo. Que se puede crecer y se puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como estamos haciendo desde España, gracias a la apuesta por la transición energética. Que se puede crear empleo, somos el primer país en Europa en creación de empleo, y subir el salario mínimo interprofesional. Se decía por parte de los teóricos, no subas el salario mínimo interprofesional porque entonces no se va a poder crear empleo juvenil. Pues tenemos la tasa de desempleo juvenil más baja de la historia de estos últimos 15-20 años. Por cierto,
que cuando subimos el salario mínimo interprofesional nunca nos olvidemos que el 60% son trabajadoras, son mujeres. Esa también es una política feminista que describe y define a este gobierno. Y lo diré alto y claro. Lo diré alto y claro. El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. En consecuencia. Estamos demostrando también que se pueden revalorizar las pensiones y llenar la hucha de las pensiones, que se puede reforzar el estado del bienestar. Aquí está la gran vicepresidenta del Gobierno, primera y ministra de Hacienda, y dentro de poco, por cierto, presidenta de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Oye, que le hemos dado a las comunidades autónomas más de 300.000 millones de euros. Se dice pronto, más de 300.000 millones de euros para financiar el estado del bienestar que está en manos de las comunidades autónomas. Y al mismo tiempo hemos sido capaces, desde la pandemia, de reducir en 20 puntos del Producto Interior Bruto, o 20 puntos porcentuales, perdón, del Producto Interior Bruto, la deuda pública, y en un 50% desde la pandemia hasta ahora el déficit público. Es decir, va a ser la primera vez que en más de 20 años España tiene un déficit público inferior a una economía como la alemana. Eso también es hacer política progresista, hacer políticas de progreso, de avance social, y también cuadrar las cuentas como hace María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué digo esto? Porque el éxito del modelo español, y quedan muchas cosas por hacer, también en materia de vivienda, antes se ha dicho, el éxito del modelo español no deja de ser sino el éxito del modelo de esa socialdemocracia renovada que por supuesto defendemos en España, consolidamos día a día y que vamos a expandir a toda Europa y ojalá dentro de muy poco también al resto del mundo. Esa es la gran responsabilidad histórica que tenemos aquí en España. Parece poco. En un país donde muchas veces cuando vemos el debate público nos centramos más en nuestro ombligo y olvidamos las cosas que están pasando fuera. En Estados Unidos, en Palestina, en Ucrania, en Sudán y en otros muchos lugares, también en Latinoamérica. Y desde este gobierno, con inmenso orgullo y honor, decimos que mantenemos la misma posición en todos y cada uno de los conflictos, que es la paz, que es el derecho internacional y que son los derechos humanos que se están viendo atropellados en Ucrania y también en Gaza. Y por eso reconocimos el Estado de Palestina para ofrecer un horizonte político de salida a una crisis que dure ya muchas décadas y que necesita del reconocimiento por parte de la comunidad internacional de ese problema y de la solución que no deja de ser otra que dos estados, uno en Israel y otro en Palestina, que coexistan pacífica y con seguridad. Eso es lo que ha defendido España desde el primer momento. ¿Y qué tenemos enfrente? Pues enfrente tenemos... Yo recuerdo mucho a esta diputada de Coalición Canaria, no sé si recordáis, Ana Oramas, que cuando estaba en la oposición el Partido Popular y José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del gobierno, pues en una ocasión ella estaba conversando con este que luego fue ministro de Hacienda, este de las amnistías fiscales, este que parece que tiene un despacho que estaba muy ocupado con sus chanchullillos, ¿no? Este Montoro, ¿no? Y le dicen, que se hunda España, que luego ya vendremos nosotros para levantarla, decía Montoro. Claro, Ana Oramas, pues la diputada de Coalición Canaria, nacionalista, se quedó bastante escandalizada y lo dijo en un medio de comunicación. Esto fue hace muchos años, ¿no? Que se hunda España, que ya vendremos luego a levantarla. Pero mientras tanto, ¿qué dicen? Pues lo mismo que ahora. Nos duele mucho España. Se está rompiendo España. Estamos caminando a una dictadura. No te duele España. Lo que te duele es que gobiernen los progresistas. Es una cosa bien distinta. Por eso, siempre tenemos esta visión patrimonialista, ¿no? de la derecha, de la democracia española,
lo ilegítimo que es, ¿no?, el Ocupa, que otros gobiernen el poder, ya sea la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, en este caso que estamos aquí, o también el Gobierno de España. Siempre somos ocupas, siempre somos ilegítimos, siempre actuamos y conformamos mayorías parlamentarias que para ellos no son de su gusto, ¿no? Pero esta es la cuestión. Tienen esa visión patrimonialista como también tienen esa visión patrimonialista de la Constitución. El otro día escuché al señor Aznar decir aquello de que el Partido Popular es el único partido constitucionalista de España. Pues entonces tenemos un problema, ¿no? Aparte de que no es verdad, porque luego bien que pactan con aquellos que precisamente lo que quieren es derribar y desmantelar la Constitución española y el sistema de convivencia que nos dimos en 1978. Es todo mentira. Todo mentira. Igual que cuando se dan golpes de pecho diciendo que defienden a las mujeres y pactan con aquellos que niegan la violencia machista. Todo mentira. Cuando dan cuando hablan de la ejemplaridad y de la lucha contra la corrupción y lo hacen en la sala de prensa de una sede pagada con dinero B de Bárcenas y de la corrupción del Partido Popular que también se ve aquí en Madrid. Todo mentira. Todo mentira. Pero eso sí, desde luego, patrimonialismo, mentiras, pero sin duda alguna, oye, ellos a lo suyo. Antes lo decía, no recuerdo quién de los intervinientes, pero es bien cierto, ¿no? Yo creo que donde gobierna la derecha, y da igual que sea Ayuso, que sea Moreno Bonilla, que sea Mañueco, que sea antes Mazón, ahora Pérez Llorca, que sea Guardiola, que sea... En fin, da igual quien sea, al final del PP, tienen el mismo modelo cuando hablan del estado del bienestar y cuando tratan con el estado del bienestar. Lo dijo muy a las claras ese CEO, ese gerente del hospital de Torrejón privatizado, ¿no? Ahora resulta que, en efecto, el negocio de la sanidad privada está en las listas de espera de la sanidad pública. A eso nos estamos enfrentando. Y no lo estamos haciendo en un contexto de crisis económica, que les pueda hasta incluso, como ocurrió con Mariano Rajoy cuando llegó al gobierno, lo primero que hizo fue recortar la educación pública y la sanidad pública. Por cierto, quitando también el principio de universalidad a los inmigrantes, acordaos, a los inmigrantes irregulares, que es lo que quiere hacer de nuevo el Partido Popular y también Vox, ¿no?, desde sus poltronas. Bueno, pero al final están haciendo todos estos recortes, estas privatizaciones, en un momento en el que la economía española representa el 40% del crecimiento de la economía de la zona euro. El 40%. Estamos creciendo este año al 2,9%. No estamos en crisis. Hay transferencias de recursos como para poder fortalecer el estado del bienestar en manos de las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es recortar. Y claro, cuando tú recortas, lo que sucede es que aumentan las listas de espera. ¿Y qué dice luego el Partido Popular allí donde gobierna? Bueno, es que como han aumentado las listas de espera, lo que tengo que hacer es conveniar con entidades privadas o dar a entidades privadas la gestión de hospitales antes públicos. ¿Y cómo se cierra ese círculo? ¿Cómo llamaba Miguel Ángel Rodríguez en su agenda de móvil al novio de la señora Ayuso? Alberto Quirón. ¿Y hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Lo de menos es el novio de la señora Ayuso, lo de menos es el hermano de la señora Ayuso. Lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo, que como bien sabe, porque vio lo que le sucedió al señor Casado, mejor se plega a la jefa que exigir las responsabilidades debidas a una persona que efectivamente está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas como es la sanidad pública. Por tanto, recortes, privatización, mentiras, sentido patrimonialista de la democracia, la Constitución y sin duda alguna, muchos insultos, ¿no? Era un hombre que venía a Madrid desde Galicia
a no insultar, sino a ganar las elecciones y a gobernar. No hay argumentos, no hay proyecto, solamente hay insultos. ¿Y cuál es la finalidad de ello? La finalidad es clara. Quieren hartar a la gente, pero se equivocan porque la gente no se va a hartar nunca de hacer a España avanzar. Por eso, ¿qué es lo que os propongo? Lo que os propongo es que ellos a insultar, nosotros mientras tanto a gobernar y España a avanzar. Eso es lo que necesitamos para esta legislatura. Y frente a los insultos, pues una sonrisa, como decía siempre Zapatero cuando gobernaba, mucha educación y paciencia. Paciencia. Porque decía antes Pepe, hasta 2027 y más allá. Pues sí, pues claro que sí. Fijaos, pero oye, ¿qué pasó en 2019? 2019, oye, ganamos las elecciones, al día siguiente ya estaban pidiendo elecciones anticipadas. En 2023 estaban todas las encuestas dando al señor Feijóo como presidente del gobierno. Ya se estaban repartiendo los ministerios. Ya decían hasta incluso que entre el PP y Vox, bueno, sabéis que en el Congreso hay 350 diputados, pues poco menos que ellos iban a ser 349 y probablemente habría uno socialista, porque todo lo demás iba a ser de derechas y de ultraderecha, ¿no? Y aquí estamos. ¿Y qué hicieron al día siguiente? Volver a pedir elecciones anticipadas. ¿Alguien duda qué van a hacer en 2027 después de las elecciones generales? Porque quedan muchas cosas por hacer, compañeros y compañeras. Tenemos que seguir trabajando conjuntamente. Yo tengo una deuda de gratitud no solamente con los ciudadanos y ciudadanas, sino también con mi sindicato, con el sindicato de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, que durante muchos años nos han apoyado, nos han reconocido los esfuerzos que hemos hecho desde el Gobierno. Muchas ocasiones a mí cuando me dicen fuera, ¿cómo podéis hacerlo siendo un gobierno de coalición con minoría parlamentaria? Y esto es un debate que está habiendo en Europa, porque efectivamente, oye, crecemos lo que crecemos, estamos creando empleo como estamos creando empleo, somos la primera economía en creación de empleo de la Unión Europea, somos la tercera economía que más ha reducido la desigualdad, que sigue siendo el principal talón de Aquiles de nuestra sociedad en Europa, y somos la tercera gran economía europea que más ha aumentado el poder adquisitivo en estos últimos años. Pero me preguntan, ¿y cómo es posible que hagáis todo esto con un gobierno de coalición en minoría parlamentaria? Y yo también hago extensible esa reflexión para con los sindicatos y particularmente con la Unión General de Trabajadores. Yo os doy las gracias, Pepe, porque nos habéis hecho mejores. Nos habéis hecho mejores. Y el gobierno hoy es mejor gracias a que no tenemos una mayoría absoluta y, por tanto, nos vemos obligados por necesidad y también por convicción a negociar con todo el mundo. Y os digo una cosa, a mí no se me cae ningún anillo, ninguno. Para revalorizar las pensiones, yo voto, o mejor dicho, yo busco votos hasta debajo de las piedras en el Congreso de los Diputados. Para reformar, como hicimos, la regulación del mercado de trabajo, pues a negociar, a dialogar y a acordar con los agentes sociales y particularmente con la Unión General de Trabajadores. Bueno, son 100 años en los que conmemoramos el fallecimiento de la muerte de Pablo Iglesias, ¿no? Es muy paradójico porque efectivamente a mí me gustaría que el día de hoy, al cumplir esa cifra tan redonda como son los 100 años, lo hagamos como un motivo de celebración, como una vigencia de unos valores que nos hacen a nosotros mejores, al conjunto de la sociedad nos hace mejores. Creo que en muchas ocasiones, como bien antes decía Inés, a la izquierda nos falta celebrar los éxitos. Los damos por hecho y pensamos en, bueno, sí, pero ha sido insuficiente, tenemos que dar un paso más allá. Y esa naturaleza inconformista, que por supuesto yo hago mía, porque no podemos caer en la autocomplacencia, antes por ejemplo hacía referencia a la vivienda, tampoco se puede volver en contra de la izquierda. Tenemos que celebrar los éxitos que logramos. Cuando el otro día celebramos un acuerdo tan importante en la función pública, no
no ocupó muchas portadas de los medios de comunicación, siendo un tema tan trascendente no solamente para los directamente afectados, sino también para el conjunto de la ciudadanía española, porque cuando uno mejora las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias, también está robusteciendo el estado del bienestar y, por tanto, la prestación de servicios públicos, que son los que nos definen. Pero no pasó, digamos, de una mera conversación en una tertulia de televisión en